La Santísima Trinidad. Introducción. Después del domingo de Pentecostés, la Iglesia celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad, misterio central de fe en la vida de los cristianos. Toda nuestra vida es trinitaria. En la vida de un cristiano todo empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto se da cuando inicias un día, al iniciar tu jornada de trabajo, al iniciar tu rutina de deporte, cuando vas a conducir un auto, cuando haces un viaje, cuando te van a realizar una operación, cuando te vas a la cama, cuando estás en el comedor para comer tus alimentos. Todo esto lo haces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 13, versículo 13, dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Y también en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 4, encontramos: Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que no obra todo en todo. El misterio de la Santísima Trinidad nos dice que en Dios hay tres personas: el Padre, que es completamente Dios; el Hijo, que se encarnó en Jesucristo y que es Dios Todopoderoso; y el Espíritu Santo, que hace visible esa relación de amor entre el Padre y el Hijo, que también es Dios Todopoderoso. Estas tres personas son el único y verdadero Dios. Es un misterio que podemos describir, pero que no podemos acoger en nuestra cabeza y al que hemos llegado simplemente por revelación de Dios. 1 es igual a 3. En el misterio de la Trinidad las matemáticas no funcionan porque tenemos un Dios en tres personas distintas que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad es una familia, no es un Dios solitario, porque hacen comunidad el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y juntos hacen esta maravillosa familia. Tenemos un Dios relación, porque el Padre se relaciona con el Hijo, y el Hijo con el Padre, y ambos con el Espíritu Santo. Con la Santísima Trinidad tenemos un Dios encuentro. El Padre se encuentra con el Hijo con el Padre y ambos con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se encuentra con el Padre y con el Hijo. La vida del ser humano es encuentro con un ser querido o con otra persona. Cada encuentro tiene que ser novedoso, único y que dé frutos. El Padre no es el Hijo no es el Padre y ambos no son el Espíritu Santo. Pero el Padre es totalmente Dios, el Hijo es totalmente Dios y el Espíritu Santo es totalmente Dios. El Espíritu Santo es producto del amor del Padre y del Hijo. La acción de la Santísima Trinidad se ha hecho presente en toda la historia de la humanidad. Los tres no tienen un principio ni tendrán un fin, porque en el misterio de la Santísima Trinidad no hay tiempo. Pero para el entendimiento de la humanidad, primero fue la acción del Padre en el Antiguo Testamento, pero la acción del Hijo y del Espíritu Santo ya estaban con el Padre. En el Nuevo Testamento, las tres personas, el Padre que se deja escuchar, tenemos al Hijo que es Jesucristo con todas sus enseñanzas y milagros, y el Espíritu Santo que se presenta en forma de paloma y de fuego. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero, único, Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela a los hombres, los aparta del mal, los reconcilia y une consigo. El misterio de la Trinidad no se puede entender precisamente porque es un misterio. Santa Juana de Arco afirmaba que Dios es tan grande que supera nuestra inteligencia, por tanto supera el entendimiento humano.
San Patricio, el santo irlandés, para explicar este misterio, lo comparaba con una hoja de trébol. Decía que cada hoja es diferente, pero las tres forman el trébol, y que lo mismo pasa con Dios, donde cada persona es Dios y forma la Santísima Trinidad. Guillermo de Ockham afirmaba la imposibilidad de la comprensión intelectual de las tres naturalezas divinas y postula su simple aceptación a través de la fe. La Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Las personas divinas son realmente distintas entre sí. El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado y el Espíritu Santo es quien procede. En Dios el Hijo procede del Padre y es imagen suya, análogamente a como el concepto es imagen de la realidad conocida, solo que esta imagen en Dios es tan perfecta que es Dios mismo, con toda su infinitud, su eternidad, su omnipotencia. El Hijo es una sola cosa con el Padre. El símbolo niceno-constantinopolitano lo expresa con la fórmula Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. El hecho es que el Padre engendra al Hijo, dándose a Él, entregándole su substancia y su naturaleza, no en partes como acontece en la generación humana, sino perfecta e infinitamente. Este amor es don de sí, porque el Padre engendra al Hijo, comunicándole total y perfectamente su mismo ser mediante su Espíritu. La tercera persona es, por tanto, el amor mutuo entre el Padre y el Hijo. Por eso, el misterio de Dios uno y trino no pueden ser reducidos a una unidad sin distinciones, como si las tres personas fueran solo tres máscaras o tres seres sin unidad perfecta, como si se tratara de tres dioses distintos aunque juntos. Dios se identifica con las personas divinas, el ser Padre, el ser Hijo y el ser Espíritu Santo. De hecho, como no es posible ser Padre y ser Hijo de la misma persona en el mismo sentido, así no es posible ser a la vez la persona que procede por la expiración y las dos personas de las que procede. Las personas son la una en la otra. Por eso Jesús dice a Felipe que quien le ha visto a él ha visto al Padre. Juan 14:6. En cuanto él y el Padre son una sola cosa. Esta dinámica, que técnicamente se llama pericóresis, este término hace referencia a un movimiento dinámico en el que uno se intercambia con el otro como en círculo. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que el misterio de Dios uno y trino es el misterio del amor. Él mismo es una eterna comunicación de amor Padre, Hijo y Espíritu Santo y nos ha destinado a participar en él. Podemos simbolizar a la Santísima Trinidad como una vela encendida. La vela en sí misma simboliza al Padre. La cera que escurre es el Hijo que procede del Padre y la llama encendida es el Espíritu Santo. Los tres son vela, pero son distintos entre sí. ¿Qué es la Santísima Trinidad? La palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres. El equivalente en griego es triados. En el año 215 después de Cristo, Tertuliano fue el primero en usar el término Trinidad. Anteriormente, Teófilo de Antioquía ya había usado la palabra griega trias en su obra A Autólico, para referirse a Dios, su verbo logos y su sabiduría Sofía. Tertuliano dice, los tres son uno, por el hecho de que los tres proceden de uno, por unidad de sustancia. Un misterio es todo aquello que no podemos entender con la razón. Es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. En el 234 del Catecismo de la Iglesia Católica dice,
El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo, es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único Padre, Hijo y Espíritu Santo se revelan a los hombres, los aparta del pecado y los reconcilia y une consigo. El dogma de la Trinidad se definió en dos etapas en el primer concilio de Nicea 325 y el primer concilio de Constantinopla 381. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a las herejías arrianas que afirmaban que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. En el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaba la divinidad del Espíritu Santo. El segundo concilio ecuménico se dio en Constantinopla en el año 381, donde se reconoció al Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, reconociendo de esta forma al Padre como fuente de toda la divinidad. Y al igual que se ha mencionado antes, este origen eterno del Espíritu Santo está en relación con el Hijo, ratificándose en el Concilio de Calcedonia en el año 451. De esta manera se dio forma definitiva a la oración de la Iglesia del Credo, donde decimos con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. La Santísima Trinidad es el dogma central sobre la naturaleza de Dios. Esta creencia afirma que Dios es un ser único en tres personas distintas o hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana, la verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas una de la otra. De este modo, en palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino solo uno. En esta Trinidad de personas, el Hijo es engendrado del Padre por una generación eterna y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y del Hijo. Sin embargo, y a pesar de esta diferencia en cuanto al origen, las personas son coeternas y coiguales, todos semejantes y no creados y omnipotentes. Aunque es un dogma difícil de entender, fue el primero que entendieron los apóstoles. Después de la resurrección comprendieron que Jesús era el Salvador enviado por el Padre, y cuando experimentaron la acción del Espíritu Santo dentro de sus corazones en Pentecostés, comprendieron que el único Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los católicos creemos que la Trinidad es una. No creemos en tres dioses, sino en un solo Dios en tres personas distintas. No es que Dios esté dividido en tres personas, pues cada una de las tres personas es enteramente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen la misma naturaleza, la misma divinidad, la misma eternidad, el mismo poder, la misma perfección. Son un solo Dios. Además, sabemos que cada una de las personas de la Santísima Trinidad está totalmente contenida en las otras dos, pues hay una comunión perfecta entre ellas.
Con todo, las personas de la Santísima Trinidad son distintas entre sí, dada la diversidad de su misión. Dios, por quien son todas las cosas, Hijo es enviado por Dios Padre, es nuestro Salvador. Dios Espíritu Santo, en quien son todas las cosas, es el enviado por el Padre y por el Hijo, es nuestro santificador. En la creación, Dios Padre está como principio de todo lo que existe. En la encarnación, Dios se encarna por amor a nosotros en Jesús para librarnos del pecado y llevarnos a la vida eterna. En Pentecostés, el Padre y el Hijo se hacen presentes en la vida del hombre en la persona del Espíritu Santo, cuya misión es santificarnos, iluminarnos y ayudarnos con sus dones a alcanzar la vida eterna. Los padres de la Iglesia distinguen entre teología y la oikonomía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima del Dios Trinidad, con el segundo todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede analógicamente entre las personas humanas. La persona se muestra en su obra y a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obra. Dios es uno y trino. En Él se manifiestan las tres personas divinas, distinguiéndose entre sí por la diversidad de su misión. El Padre, primera persona, es el creador de todas las cosas y de manera especial del ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Jesús es el Hijo, segunda persona, encarnado por amor a nosotros, para dar cumplimiento a la obra redentora, liberándonos del pecado y dándonos la vida eterna. Y el Espíritu Santo, la tercera persona, donde el Padre y el Hijo se hacen presentes en nuestra vida a través de Él, iluminándonos, santificándonos y ayudándonos con sus dones para alcanzar la vida eterna. Hay una comunión perfecta entre ellas, donde cada una está contenida en las otras dos. Estamos invitados a vivir en esta unidad perfecta de la Trinidad. El Papa Francisco y la Santísima Trinidad. Solemnidad de la Santísima Trinidad, 15 de junio del 2014. Y dice así: el dinamismo de la Trinidad es un dinamismo de amor, de comunión, de servicio recíproco, de compartir. Una persona que ama a los demás por la alegría misma de amar es reflejo de la Trinidad. Una familia en la que se ama y se ayudan unos a otros es un reflejo de la Trinidad. Una parroquia en la que se quiere y se comparten los bienes espirituales y materiales es un reflejo de la Trinidad. Celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad que presenta a nuestra contemplación y adoración la vida divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una vida de comunión y de amor perfecto, origen y meta de todo el universo y de toda criatura. Dios. En la Trinidad reconocemos también el modo de la Iglesia, en la que estamos llamados a amarnos como Jesús nos ha amado, y el amor es señal concreta que manifiesta la fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos estamos llamados a testimoniar y a anunciar el mensaje que Dios es amor, que Dios no es lejano o insensible a nuestras vicisitudes humanas. Él nos es cercano, está siempre a nuestro lado, camina con nosotros para compartir nuestra alegría y nuestros dolores, nuestras esperanzas y nuestras fatigas. Nos ama tanto y de tal manera que se ha hecho hombre. Ha venido al mundo no para juzgarlo, sino para que el mundo se salve por medio de Jesucristo. Juan 3:16. Y este es el amor de Dios en Jesús, este amor que es tan difícil de entender, pero que sentimos cada uno de nosotros acerca de Jesús, y Él nos perdona siempre, Él nos espera siempre, Él nos ama tanto, y el amor de Jesús que sentimos es el amor de Dios.
El amor verdadero es sin límites, pero sabe limitarse para ir al encuentro del otro, para respetar la libertad del otro. Todos los domingos vamos a misa a celebrar juntos la Eucaristía. Y la Eucaristía es como la zarza ardiente en la que humildemente vive y se comunica la Trinidad. Por esto la Iglesia ha colocado la fiesta del Corpus Christi inmediatamente después de la solemnidad de la Santísima Trinidad. En conclusión, nuestra vida es trinitaria porque el ser humano vive en una sociedad y en ella hay familias, como la familia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro Dios no es un Dios solitario, es un Dios comunidad y el ser humano busca formar comunidad para vivir y estar en la sociedad. En una sociedad hay encuentros de personas y toda la vida del ser humano son encuentros novedosos, encuentros creativos y fecundos. En los encuentros es la manera como conoces a la persona. Por los encuentros logras tener un empleo que tanto lo has anhelado. En una sociedad está llena de relaciones humanas y la vida del hombre es pura relación, como en la dinámica de la Santísima Trinidad. El Padre se relaciona con el Hijo con el Padre y ambos con el Espíritu Santo. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.